Compartimos a continuación algunos elementos generales de las metodologías implicativas o metodologías participativas. Recordemos que para la psicología comunitaria el propósito central es desarrollar una acción que tienda a transformar a la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas que viven en una comunidad, centrándose fundamentalmente en cambios de carácter estructural en distintos niveles: representaciones, relaciones, formas de organización, distribución de recursos, etc. Y recordar también que los principios básicos que guían estas subdisciplinas son la autogestión de los sujetos, que el centro del poder esté puesto en la comunidad y, por supuesto, la unión estrecha entre teoría y práctica en una relación que podríamos denominar como relación dialéctica. Para poder llevar a cabo los propósitos de la psicología comunitaria, son fundamentales un conjunto de herramientas, recursos, métodos, programas, es decir, mediaciones que sean profundamente participativas y que tengan la capacidad de poner en marcha y sostener también procesos que vayan configurando nuevas situaciones, nuevas experiencias de interacción social que permita ir construyendo una nueva estructura de relaciones. Por tanto, la metodología va a cumplir un rol central para obtener los propósitos que esta área de la psicología se plantea. Recordemos también que la IAP, sin ser la única metodología, es la metodología más afín con los propósitos, con las orientaciones de la psicología comunitaria, entendiendo la IAP como un proceso riguroso que conecta investigación, acción y participación, en una suerte de espiral para intentar reflejar un proceso recursivo que parte desde un diagnóstico inicial que supone construir con los actores locales una demanda que se va a ir redefiniendo en función de los datos de la realidad que vayamos obteniendo y problematizando con ello, y formular planes estratégicos de trabajo que permitan ir abordando los principales problemas a partir de los recursos de esta comunidad, ¿no? Y posterior a que se ejecute un plan de acción, se vuelve un poco al inicio con otros ámbitos temáticos u otros focos de trabajo. Hemos dicho durante el primer semestre de este año que la participación juega un rol importante dentro de los procesos vinculados a la acción comunitaria. Sabemos que la participación es consustancial al desafío de constituirnos en sujetos sociales. Nosotros siempre participamos con otros, interactuamos con otros, intentamos también influir sobre nuestro entorno. Y podríamos decir que la participación en muchos sentidos resulta ser una necesidad fundamental del ser humano, porque participar es inherente para transformar, para compartir, ¿no? Pero también envuelve la satisfacción de otras necesidades básicas, como por ejemplo interactuar con otras personas, desarrollar un pensamiento reflexivo, creativo, satisfacer necesidades afectivas mediante la vinculación. A través de la participación también se ve afectada la autovaloración, la posibilidad de expresarse, de crear y, vuelvo a decir, de modificar también el ambiente. Entonces, por un lado, podríamos decir que es consustancial a la existencia humana, pero también hay una razón que la podríamos esgrimir desde el paradigma de la complejidad, puesto que si reconocemos que vivimos en un entorno pleno de incertidumbre, en entornos complejos en lo social, necesitamos mejorar la efectividad de nuestro quehacer en el ámbito del quehacer del comunitario, ¿no?
Y diríamos entonces aquí que la participación sería la única vía para adecuar las soluciones de calidad a las situaciones concretas de vida. Ya lo señalábamos, el que distintos actores desde distintas posiciones construyan una realidad particular implica o desafía a la interacción, a compartir esos puntos de vista y a poder entonces tener una visión en 360 grados donde estos distintos actores también vayan negociando significados sobre la realidad. La metodología participativa en lo sustantiva busca siempre partir de la realidad, de la experiencia concreta de las personas, y también esto tendría que acontecer en un proceso que es a la vez lúdico, creativo, de reflexión, análisis sobre las propias creencias, las actitudes, las prácticas que forman parte de la realidad de ese grupo concreto, para luego volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella. Entonces vamos nuevamente en una suerte de espiral, en una relación que también podríamos definir dialéctica, se parte de la realidad, se enriquece ese análisis de la realidad con reflexión, intercambio, que van desafiando también nuestros sistemas de creencias, nuestras representaciones, y el desafío es volver luego a la realidad para poder entonces modificarla en aquellos aspectos que nos van apareciendo como relevantes, ¿ya? Acá esta misma idea la podemos representar, ¿no es cierto? Partimos de la realidad, nos apoyamos de categorías de análisis, apoyo conceptual, lo cual permite poner nombre y poder dotar de nuevos significados a una realidad, aspecto que se va profundizando en la interacción con otras personas. Entonces, estas mediaciones de las que hablamos tienen que ayudar a generar estos procesos. Partir de las propias frases que la gente dice, de las fotografías que toma la gente de ese espacio de vida, luego intercambiar qué significa, llegar a consenso para la interpretación de un determinado fenómeno o realidad. Como agentes externos podríamos también aportar algunos elementos teóricos que permitan conceptualizar, reubicar ciertas categorías, y en esa interacción grupal podemos entonces profundizar ese análisis. Pensemos en lo que acontece en materia de género, por ejemplo. Poner un nombre, poder explicar qué dice incluso, ¿no es cierto?, la evidencia respecto a ciertos procesos, y cómo esto entonces nos ayuda a desnaturalizar ciertos roles rígidos, binarios, que son aquellos roles en los que normalmente la gente se socializa, ¿no? Un poco por allí va entonces el desafío. De la práctica, entonces, buscamos aquellos problemas, aquellos aspectos que nos tensionan a nosotros, a nuestro grupo, a nuestra comunidad. Podemos alimentar esto de teoría, lo que de alguna manera ilumina la reflexión, y luego, entonces, a partir de esa reflexión, podemos ir buscando resolviendo de modo conjunto algunas soluciones que impliquen una práctica enriquecida. Por ejemplo, si asumimos que los roles son construcciones sociales y que en la crianza nosotros estamos reproduciendo el machismo o los micromachismos, que podamos darnos cuenta de aquello puede ayudarnos a poner alerta y entonces a modificar nuestro comportamiento. Y acá cabría la pregunta entonces, ¿qué le agrega la idea de metodología implicativa? Acá, puesto que la concepción de participación es de uso habitual, cotidiano, hablar de metodología implicativa implica desafiar una tecnología, a estas mediaciones, para ir mucho más allá. ¿Cómo logramos hacer que las personas se movilicen, se involucren, se comprometan, ¿no?, en todos estos procesos de reflexión, diálogo y también de transformación de las prácticas?
En las metodologías, desde la perspectiva de las metodologías implicativas, suponen un desafío de que estas mediaciones sean creativas, orientadas a activar la participación, la implicación de los actores, ayudando también a complejizar la participación a partir de sus efectos, el cómo a partir de un evento, por ejemplo, una feria gastronómica de personas migrantes, que cada cultura pueda compartir su plato, y a través de compartir su plato podríamos provocar que cada uno vaya contando un poquito de cómo es la vida en el lugar del cual ellos provienen, ¿no? Entonces, mostrar platos, probar platos típicos de cada lugar, supone intercambiar, supone dialogar, supone conocer la realidad del otro, y supondría también, muy probablemente, que se produzcan nuevos encuentros de estas personas y que esos diálogos que partieron en torno a la comida pueda luego transitar a la educación, aspectos vinculados a la vida cotidiana, las relaciones de pareja, etc. Se trata entonces de generar prácticas para la creatividad social, asumiendo que la creatividad social es posible precisamente en la implicación, en la interacción, en el diálogo, en la reflexión, y esta vuelta sobre la práctica, pero ya iluminada, desnaturalizada, y por tanto generando nuevas alternativas. Se trata de interpretar la realidad de un modo mucho más amplio, más enriquecido, y por supuesto buscar formas de cómo cambiarla en aquellos aspectos que nos parece que es injusto, que genera problema, tensión. Y como ya habíamos señalado, la investigación participante sería entonces la forma metodológica que mejor nos acerca a estos propósitos. Recordemos que parte de la IAP y de cualquier proceso de intervención psicosocial, de acción comunitaria en el campo de lo psicosocial, supone partir de un diagnóstico. Si bien el diagnóstico es una palabra un poco afortunada porque la estamos extrayendo de un modelo biomédico, podríamos decir que esta evaluación inicial de la realidad es también ya un proceso de intervención, va preparando las condiciones para el diálogo, que los actores compartan visiones sobre la realidad cotidiana, pensando que cada sujeto es un sujeto de conocimiento y al mismo tiempo un sujeto de acción. Busca ir más allá de los síntomas, qué sé yo, que la gente está asustada porque ha aumentado la delincuencia, o que las calles están en mal estado, o que los vecinos no se organizan, ¿no? Que son síntomas. Tengo que buscar las causas más profundas, y acá hay que hacerlo desde una posición crítica constructivista, ¿no? Dialogando, asumiendo que aquí cada actor tiene posiciones distintas que necesitamos triangular, compartir. Reconocer, por supuesto, los recursos, las potencialidades y oportunidades también. Única forma de apalancar procesos de cambio y transformación. Se trata también de establecer consenso desde esta reflexión colectiva. Se trata, como ya habíamos dicho, de negociar significados. Una misma realidad puede ser interpretada de distintas maneras. Se trata entonces de contrastar, enriquecer y llegar a unos determinados consensos. Poner en relación, en acción a los actores, a las personas para desarrollar prácticas transformadoras, ¿no? Y en todo este proceso tienen que ir aconteciendo ya cambios de actitudes, cambios de conducta, amplificación de esquemas cognitivos para entender de modo más inclusivo, más integrado, más compleja la realidad. ¿Mm? Algunos criterios metodológicos para la acción comunitaria, para que la acción comunitaria realmente vaya en la línea que ya hemos descrito. Esto es parte de los resultados de investigaciones que hemos hecho. Acá los desafíos que las metodologías y estrategias que implementemos se orienten a propiciar y sostener procesos de mediano y largo plazo, puesto que los cambios estructurales suponen cambios en distintos niveles y son procesos lentos, de largo aliento.
La intervención tiene que acontecer también en los múltiples niveles, ¿no? En la vida de la organización, de la comunidad, en el vínculo de la comunidad con otras entidades, en el espacio familiar, etc. Promoción y organización de la participación, favoreciendo organizaciones que sean a la vez abiertas y flexibles. Así bien, se necesita organizar la participación, la idea es que esa forma que va adoptando la organización comunitaria permita acoger nuevos integrantes y que siempre tenga un flujo expedito para quienes quieran estar, salir, ingresar nuevamente. La concertación de actores diversos, acá también supone un poco ampliar el concepto tradicional de comunidad y extenderlo entonces a distintos actores que comparten un territorio. Y estos son los vecinos, pero también son los actores políticos, son los actores técnicos, gente que no vive en el barrio, pero tiene funciones en el barrio, los agentes económicos, por ejemplo. Se trata también de evaluar la realidad y de planificar de modo integral y participativo, ¿no? Se trata de ir mirando siempre cómo están enlazados los procesos, que las personas vayan compartiendo sus puntos de vista, vayan haciéndose parte. Y también se trata de generar un proceso educativo transversal, puesto que significa aprender, conocer nuevos puntos de vista, ponerle nombre a ciertos procesos, a ciertos fenómenos, supone también cambiar actitudes, modificar las relaciones, aprender ciertas competencias, y también garantizar mecanismos de participación que sean lo más ajustados entonces a la vida de la gente, sin tener que sacarlos mayormente de su cotidianidad. ¿Ya? Acá vamos explicando cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Metodologías y estrategias que ponen en marcha y que sostienen procesos de mediano o largo plazo, supone poner en práctica formas de trabajo que permitan una mirada global, de proceso. Sabemos de dónde partimos, pero también tenemos que proyectar una imagen. También supone hacer visibles los recursos, los problemas. Las planificaciones tienen que incluir a los distintos actores de manera de ir teniendo una mirada amplia y generar un trabajo, como ya indicábamos, de largo plazo. La idea de que vamos a tener que sostener a través de la acción comunitaria una intervención multinivel supone ir trabajando diferentes aspectos de las personas, organizaciones y comunidad, estimulando que las organizaciones trabajen de modo colaborativo en redes, y también con instituciones que pueden estar incluso fuera de la propia comunidad, propiciando condiciones para que las organizaciones se vayan involucrando en procesos activos de gestión colectiva de la comunidad como un todo, ¿no? Es distante de esta forma de actuar habitual que tienen las organizaciones de hacerse cargo de una parcela, dejando de mirar entonces la realidad global de ese barrio. Promover la organización y la participación en la lógica de organizaciones abiertas y flexibles, supone facilitar relaciones democráticas, ayudando a generar estructuras y metodologías que vayan facilitando la participación y reconociendo que la gente va a ir participando de modos distintos, con mayores intensidad, con mayores o menores compromisos, pero todas esas formas son necesarias para sostener estos procesos. En ocasiones el rol de los liderazgos va a implicar discriminar positivamente, de modo que aquellas personas que se atreven menos, que tienen probablemente menos recursos para participar, para exponerse, lo puedan ir haciendo y se vayan expresando de modo creciente. La concertación de actores diversos subraya la idea de globalidad de la comunidad, pero sumando, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, recursos políticos, técnicos, a los ciudadanos que habitan un determinado territorio, ¿no?
Y pensar también aquí en el acceso a los recursos de la comunidad siempre va a suponer un trabajo sostenido también con instituciones públicas y privadas que muchas veces se encuentran por fuera de esa comunidad. Evaluar la realidad y planificar de modo participativo significa que hay que ir considerando en el proceso aquellos elementos que van emergiendo, eh, aquellos elementos, ¿no es cierto?, de los que vamos teniendo paulatinamente evidencia, y cuando se planifique es necesario siempre mantener una actitud crítica, reflexiva, ¿ya? Pero también conectando, por supuesto, con la necesidad de concretar esas acciones. Como ya anunciamos, los procesos educativos transversales supone generar cambios de cultura, cambio en las actitudes de quienes forman parte de la comunidad, por ejemplo, desde la concentración del poder, a lo mejor en los líderes, hacia relaciones más democráticas, y supone también ir ayudando a mejorar la capacidad de interpretar la realidad y la búsqueda de formas de cómo irla cambiando. Y eso, insisto, surge en el diálogo, pero surge también a propósito de ir incorporando nuevas categorías de análisis e incluso algunos conocimientos que podrían estar ayudando a iluminar la toma de decisiones. Los mecanismos de participación normalizada significa que tenemos que reconocer que aunque la participación, como lo hemos indicado, tiene múltiples beneficios y claramente es un aspecto gravitante para el desarrollo de las personas y las comunidades, siempre va a implicar un grado de esfuerzo y también un costo para las personas. Por tanto, hay que ayudar a facilitar formas de participación que las puedan practicar las personas comunes y silvestres, sin formas sofisticadas, rebuscadas, buscando que los horarios coincidan con los espacios, con los momentos en que la gente tiene disponibilidad y que no compita con otros intereses o con otras actividades que también son relevantes para ella. Se trata de utilizar mecanismos naturales que convocan habitualmente a las personas a reunirse con otros y ser parte de determinadas iniciativas. El deporte, construir un jardín, hermosear el barrio, alguna actividad recreativa, cultural, etcétera, son algunos ejemplos. O simplemente tomarse un mate en una reunión. Algunas diferencias que tenemos que establecer, puesto que estos son conceptos que vamos a ir abordando frecuentemente. Cuando mencionamos el concepto de metodología, estamos aludiendo a este sentido global que va a ir articulando el o los métodos, que serían los cursos de acción, ¿no es cierto?, con una cierta racionalidad. Supone incluir referentes teóricos, supuestos, propuestas y orientaciones, ¿no? Sería este paraguas amplio que nos permite posicionarnos desde una cierta concepción de los sujetos, de los roles que tienen, ¿no es cierto? Y una cierta visión también de hacia dónde tienen que ir los procesos. En tanto, los métodos serían los caminos, los procesos, la secuencia de pasos a seguir que se ordenan lógicamente para alcanzar ciertos productos específicos, ciertos procesos específicos. En tanto, la técnica es un procedimiento práctico que habitualmente más o menos está estandarizado. Entonces, una técnica de animación, sabemos más o menos su propósito, cuál es su secuencia, qué características tiene que reunir. Una técnica de análisis, por ejemplo, lo mismo, una técnica de puesta en relación, también tendría que cumplir algunos requerimientos, ¿no? Y aquí, solo para dar introducción a toda una sección que vamos a tener de aquí en adelante, diferentes tipos de técnicas participativas que vamos a tratar de ir conociendo y ejemplificando. Técnicas para el diagnóstico y la evaluación, técnicas que favorecen procesos reflexivos, técnicas que favorecen el clima grupal positivo, por ejemplo, romper el hielo, generar condiciones para trabajar con otros, animar, técnicas que favorecen la puesta en relación, comunicación, conocimiento interpersonal, resolución de conflictos, entre otros, y técnicas también centradas en el desarrollo de competencias, fundamentalmente en
el aprendizaje. Ya todas ellas van a ser importantes, las vamos a ir usando en distintos momentos, en ocasiones tendremos que combinar más de una de ellas, y bueno, sobre eso entonces vamos a estar trabajando en lo que queda del semestre, intentando ir aplicando estas técnicas